Ahora sí que arrancamos con la sexta edición de Esto no es lo que esperaba, un programa que comienza, como siempre, con Por lo Criminal, una sección en la que nos acompaña, además de periodista, criminólogo Rafa Fernández. Muy buenas noches, Rafa. Buenas noches, tocayo. ¿Cómo estás? Pues vamos a separarnos un poquito de los asesinatos, ¿no, Rafa? Demasiada sangre. Hoy a lo mejor también hay sangre, pero no va a ser por un homicidio premeditado ya directamente, sino que puede ser precedido por otro delito. ¿De qué tipo de delito vamos a hablar en esta ocasión, Rafa? Bueno, pues como anunciamos la semana pasada, nos hemos decidido al final por tocar el tema de los secuestros, ¿no? Que es otro tipo delictivo que seguro, ¿no? Que la gente pues, tendrá en mente grandes casos, ¿no? Que hemos vivido a nivel mundial, a nivel también nacional, relacionados con ese tipo criminal. Y bueno, pues hemos preparado algunos apuntes, como siempre, intentando ser didácticos y repasando algún tipo de teoría, pero también sobre todo casos, ya digo, muy conocidos. Y bueno, pues sí, como tú dices, en algún caso, pues por un final, yo no lo llamaría final feliz, ¿no? Porque para cada estas personas se queda lo que pasaron, pero sí que es verdad que pudieron subsistir, ¿no? Pudieron sobrevivir a la experiencia y vieron para contarlo, ¿no? En el caso de asesinatos, crímenes, etcétera, pues por desgracia, aunque también es verdad que en algunos casos de criminales en serie, pues ha habido víctimas que han sobrevivido, y incluso muchas veces pues, han sido claves para su captura, pues claro, es verdad que es más complicado, ¿no? En este caso vamos a ver algún tipo de situación en la que ya digo, no, sé, no lo llamaría yo final feliz, pero sí por lo menos por un final en el que la persona pues sigue viva, ¿no? Incluso a día de hoy. No mortal, un final no mortal. Pues con ese afán didáctico, Rafa, empieza por explicarnos, si quieres, qué es un secuestro, la definición de secuestro. Sí, hemos acudido otra vez a nuestros amigos de la UNOC, ¿no? Esa división de las Naciones Unidas contra el delito y tal, que analiza y hace estudios muy interesantes. Y bueno, ellos definían el secuestro como detener ilícitamente a una persona o personas, porque vamos a ver casos que incluso ha habido en negación más de una persona, en contra de su voluntad con la finalidad de exigir una liberación o un provecho ilícito o cualquier utilidad de tipo económico, ¿no? O en general cualquier beneficio de orden material. O también a fin de obligar a una persona, a un gobierno, etcétera, a que haga o deje de hacer algo. Digamos que esa sería la definición en la que podemos enmarcar lo que es un secuestro. Y ahora podemos ir viendo pues, diferentes tipos e incluso con algunos, digamos, más novedosos que se han incorporado a lo mejor en los últimos años, décadas, porque es verdad que pues, sigue lleva pasando mucho tiempo, pero bueno, vamos a ir viendo pues, algunos matices concretos, ¿no? Porque como siempre, Rafa lo hace todo muy esquemático para que se pueda entender perfectamente a quien nos ve, a quien no esté muy puesto en la materia, incluso para quien está medianamente interesado y suele seguir estos temas, pues también a veces se escapan cosas, ¿no? Me pasa a mí, por ejemplo, ¿no? Eh, y ese esquema empieza con, como bien ha dicho Rafa, los tipos de secuestro. Y arrancamos con quizás el más común, ¿no? Que es el que tiene una finalidad de extorsión. Efectivamente, así está definido, ¿no? En esta tipología que contamos en la UNOC, el secuestro con fines de extorsión, que efectivamente es para exigir normalmente pues, una suma de dinero, influir en una decisión empresarial, obtener algún tipo de ventaja comercial, pero vamos, los más típicos es el tema de dinero. Y bueno, tú creo que bueno, era muy pequeño, de hecho era porque tú eres 3 años más joven que yo. O sea, yo te voy a traer aquí el primer caso puesto que yo vi con niño, que fue el año 87 y que a mí se me quedó marcado, que era el caso de la pequeña Melody Nakachan, que fuera secuestrada en Marbella, que sus padres eran muy conocidos en esa época, era un empresario libanés, Raymond Nakachan, y su madre una cantante con su éxito en aquel momento, ¿no? Eh, Quimera, y, 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 aquí en este caso tuvimos el final feliz, ¿no? Porque la policía hizo un trabajo y unos secuestradores que eran franceses le llegaron a exigir el pago de 16 millones de dólares, pero la policía pues, hizo un trabajo eficaz y en cuestión de 10 días o así pues, pudo rescatar a la pequeña sana y salva
creo que fue en el de San Roque, creo, en Cádiz. Y bueno, fue un caso que digo, un caso positivo que también creo que viene en la acción, ¿no? Viene para esa pequeña, pues quedaría ese trauma, pero ya que bueno, sus padres pues pudieron girarla con vida. Es el caso más claro que encontramos aquí, ¿no? El típico secuestro para exigir un pago económico. Eh, este caso terminó bien en el sentido de que la chiquilla pudo regresar con sus padres y además no pasó demasiado tiempo, fueron 10 días, no fue un tiempo excesivo, afortunadamente. El siguiente caso, sin embargo, es todo lo contrario. Claro, fíjate que vamos un poco, digamos, de quizás lo que pueda ser más que la gente tenga en la mente, ¿no? O sea, el secuestro para pedir dinero, para pedir un rescate, etcétera, ¿no? Ese es el primero. ¿Cuál es el siguiente? El secuestro cuando hay unos fines políticos o ideológicos, ¿no? Aquí, por desgracia, lo muy, muy de cerca con la banda terrorista ETA o algún otro caso también de terrorismo en España, que también lo vamos a ver después, si nos da tiempo. Pero bueno, ha pasado en todo el mundo, ¿no? Entonces, un caso muy conocido digamos, no digo, del tema ideológico, que puede ser pues para una reivindicación particular, ¿no? Para crear una atmósfera de inseguridad en el país o para intentar influir en las decisiones, ¿no? A ver, caso por ejemplo que yo creo que la gente tendrá en mente, puede ser el caso de Miguel Ángel Blanco, ¿no? En este caso se secuestró con un plazo muy concreto bajo amenaza de matar a la persona, a este concejal del Partido Popular en Ermua, si no se acercaban determinados presos más cerca de, ¿no? De, en cuanto a la política penitenciaria, se acercaran a Euskadi, ¿no? Por desgracia, no pudo haber una solución, no se seguía ese chantaje y Miguel Ángel Blanco pues, fue por desgracia ejecutado, ¿no? El caso yo traía era el de Aldo Moro, que fue un político muy conocido en Italia, fue el primer ministro, y esto pasó en la década de los 70. Este caso era la Brigada Roja, el grupo que lo secuestró, y una situación parecida, pretendía intercambiarlo por algunos terroristas que tenían ellos encarcelados para que, bueno, liberarlo a cambio de liberar a Aldo Moro. No pudo tener un final feliz y apareció en el maletero de un coche, de un Renault 4 en Roma y bueno, tuvo un final trágico que fue un caso muy, muy impactante e incluso se ha tratado, ¿no? No hace mucho una especial, por ejemplo, en Cuarto Milenio con Iker Jiménez que tocaba para el tema y es verdad que es un caso que ya ha pasado bastante tiempo, ¿no? Casi 4 décadas, pero que está un poco en la mente, ¿no? Como a esos secuestros de ese tipo, digamos, que tiene un trasfondo político detrás, de reivindicación detrás, ¿no? Y que casi puede considerarse un magnicidio, ¿no? Porque Aldo Moro era una persona con una estupenda reputación a nivel general en Italia como hombre intelectual y demás, ¿no? Aquí, pues, por ejemplo, tenemos la película El caso Moro, que está basada en el libro El Día de la Ira, el caso Moro sin censura. La película es del 86 y el libro, escrito por Robert Katz, del 82. Y aquí voy a hacer yo un apuntito breve, Rafa, porque has comentado el caso español, que yo creo que no necesita muchísima explicación, porque al menos entre quienes tenemos determinada edad, porque lo hemos vivido, ¿no? Más, más de lleno o menos por la época, según la época, pero lo hemos vivido el caso de ETA y luego el caso Aldo Moro, que es un caso internacionalmente conocido y que, como tú dices, probablemente es atemporal, ¿no? Se va a seguir recordando con facilidad a lo largo de los años. Está el caso de Colombia. En Colombia secuestra la FARC, secuestra los paramilitares, Paracas que le dicen allí, el MI-19, no recuerdo cómo se llamaba el grupo comunista, y también lo hizo el cártel de Medellín. El narcotráfico también secuestró con fines políticos. Lo estoy diciendo aquí porque lo hizo con fines políticos. En el año 90, ya con anterioridad lo había hecho también. En el 88, por ejemplo, secuestró a Andrés Pastrana, que después fue presidente del país, de Colombia, entre el 98 y 2002. Pero en el 90 secuestró a un número que ahora mismo no recuerdo de personas prominentes del país, entre las que se contaba, por ejemplo, Diana Turbay, periodista, hija del que fuera presidente también de Colombia, Julio César Turbay, y que ella, por ejemplo, murió en una operación de rescate en Copacabana, Antioquia,
murió a principios de 1991, fueron varios meses los que estuvieron capturados estos rehenes. Murió, pues, desafortunadamente en esa operación de rescate, ¿no? También estuvo secuestrado Francisco Santos, que después fue vicepresidente también de Colombia, o Maruja Pachón, y este caso lo tengo muy señalado porque la periodista de política era cuñada de Luis Carlos Galán, que es el hombre que se consideraba iba a cambiar Colombia. Presidenciable, 1989, fue asesinado, y Maruja Pachón, y ya finalizo, a través de ella y de su marido, entonces, Alberto Villamizar, hicieron posible un libro fantástico a modo de gran crónica o gran reportaje, que es Noticia de un secuestro, escrito por Gabriel García Márquez, del año 96. Quería comentarlo porque venimos hablando siempre en pequeñas dosis de Colombia. Bueno, pues hoy podríamos meter una píldora un poquito más grande. Y además dejamos esa recomendación de Noticia de un secuestro, que es un libro que yo recomiendo encarecidamente. Continuamos con el siguiente tipo, Rafa. Y un apuntito muy breve, Rafa, es que aparte de los secuestros quizás en Colombia, también en otros sitios, tienen el matiz de que muchas veces duraban muchísimo. Fíjate, por ejemplo, el caso de Ingrid Betancourt, que llegó a, creo que a estar incluso 6 años secuestrada, ¿no? O sea, que era como, es verdad que tenía esa reivindicación de poder utilizarlo como moneda de cambio y tal, ese tipo de cosas, o de presión política, pues se les mandaba con vida mucho tiempo. Y Como tú comentas. Betancourt, que supongo que sería en medio de la selva, porque esto Betancourt creo que fue la guerrilla, vamos, que fue las FARC, si no recuerdo mal. Sí, En el y es caso de verdad Pablo que Escobar y del cártel de Medellín, perdona, era para conseguir que el gobierno colombiano, en ese momento estaba César Gaviria, en el 90 y 91, no, no hubiera acuerdo entre el gobierno colombiano, perdón, entre el Estado colombiano y Estados Unidos para la extradición. En ese momento se llamaban los extraditables, además del cártel de Medellín. sí, ellos llegaban a decir, ¿no?, que preferían una, ¿no?, una tumba en Colombia, ¿no?, a una celda A una celda, eso es. En Estados Unidos, ¿no? Bueno, estamos en el siguiente, que también lo recogen, y fíjate que este caso es, digamos, que el puro mundo del AMPA, ¿no? Que es los secuestros entre propios grupos delictivos, que también aquí no tengo ningún caso, pero en cualquier situación de noticias que veamos, cada ciertos meses encontramos algún tipo de narcos que matan o que secuestran, digamos, a otros narcos, a otros confidentes, a ese tipo de cosas. Y entonces, bueno, está recogido como otro dentro de este tipo, porque siempre tú sabes que la criminología pues, busca esas estadísticas, esos grandes datos, ¿no?, para el análisis. Pues el secuestro entre grupos delictivos, ¿no?, para bien muchas veces cobrar una deuda, para coger una ventaja en un mercado, quedarse con un mercado de cierta zona, etcétera. Pues otro tipo de secuestro que también está muy extendido. Otro que también le va a sonar mucho a la gente, se encuentro vinculado a disputas familiares o domésticas, que muchas veces se llama el tema del rapto, ¿no? El rapto este parental y tal, que lo hemos visto, hombre, suele darse a lo mejor en hombres, pero también lo hemos visto en casos de mujeres, ¿no?, que también se han llevado no recuerdo, por ejemplo, el caso muy famoso de un padre en Mallorca, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero un caso muy conocido, que recuerdo que en la etapa, por ejemplo, de Desaparecidos, ¿no?, del programa que presentó nuestra admirada Silvia Incheurrondo, en la televisión española, pues lo trataron, y en este caso era el padre, digamos, el perjudicado, ¿no? Pero yo, por ejemplo, tengo aquí un caso que son esos casos que te quedan en la mente y que además no tienen mucha relevancia mediática, pero que por lo que sea se te quedan marcados, ¿no? Y yo tengo aquí el caso de Josué Monge, que es verdad que en este caso hablamos de hipótesis, porque nunca se supo que realmente qué pasó con él, ¿no? Pero es un niño de 2 hermanas de 13 años que, que desapareció eh, cuando tenía solo 13 años, ¿no? Y claro, ¿cuál fue la curiosidad? Que 13 días después desapareció también su padre, Antonio Monge, ¿no? Había una historia ahí de presunta violencia de género, ¿no?, contra la madre. Eh, y el caso es que 13 días después de que desapareciera el hijo,
desapareció el padre con su furgoneta blanca. Hay hipótesis de que posiblemente el padre pues se llevara al niño antes, lo matara y después se suicidara, que es una situación que hemos visto también en algún caso reciente, o se habló, se estudió la teoría de que por ejemplo, se hubieran ido, marchado al extranjero, algún país pues, con poca comunicación con España, etcétera, pues, hubieran hecho su vida los dos, ¿no? Es verdad que ya pasó tanto Porque el tiempo. pequeño no apareció, ¿no? El pequeño nunca apareció, el pequeño sigue constando como Desaparecido. desaparecido. Sí, desde el año 2006 creo que fue cuando desapareció, porque leía, revisando mi material, creo que fue el año pasado, un reportaje de Nacho Abad, que era como Josué, el niño del que todos nos olvidamos, ¿no? Un poco comparando que es verdad, ¿no? Que por lo que sea ciertos casos pues tienen ese matiz mediático que se terminan resolviendo y tal, y otros pues quedan en el olvido y hay una familia detrás que no encuentra respuestas, ¿no? Entonces, este pues es un caso que yo también lo tengo muy, muy en mente y ojalá algún día se sepa qué pasó con el bueno de Josué, ¿no? Después pasamos a otro tipo de secuestro si quieres, eh, también muy, muy claro, ¿no? El secuestro con fines de explotación sexual. Aquí hay como dos variantes. Digamos, el secuestro que se hace para después pasarlo a trata de personas, a trata de blancas, los famosos trata de blancas, ¿no? A adolescentes, mujeres que después pues, se les puede llevar a prostíbulos, incluso en otros países, etcétera. O bien, digamos, el criminal que lo hace para digamos, un impulso sexual propio. En este caso no hay digamos, un impulso y un asesinato rápido, sino que se hace pues prolongar en el tiempo pues, con esa persona a la que se priva de libertad, ¿no? Es otro tipo diferente y también veremos algún caso si quieres después bueno, hay casos absolutamente terribles, ¿no? En este sentido, ¿no? Eh, y después, La bueno, película, perdona Rafa, la película me está viniendo a la cabeza y la película Átame de Pedro Almodóvar tiene cierto parecido a eso que comenta a la segunda opción de ese secuestro con fines de explotación sexual, porque al fin y al cabo Antonio Banderas, que sale de un psiquiátrico, lo que hace es secuestrar y tener en su casa a Victoria Abril, pues porque le gusta, porque está enamorado, ¿no? Al final ella también tiene síndrome de Estocolmo, pero bueno, no voy a destripar tampoco la película. Vamos con el siguiente tipo de secuestro, Rafa. sí, también recoge el informe, ¿no? que hemos usado el tema del secuestro en el curso de otras actividades delictivas. Esto, te voy a dar un ejemplo que seguro que habrá visto y no sale en mente. Cuando, por ejemplo, se asalta una casa y a lo mejor lo que hace es secuestrar a cierta persona durante un tiempo para que abajo se garantice el tema de la caja fuerte o que el padre, por ejemplo, si está fuera y el que tiene las claves, pues llegue. O sea, el secuestro que se produce eso. Ha habido casos de final feliz, en el caso de que los secuestradores pues obtienen su beneficio económico, pues sueltan a la persona, y en otros casos pues han acabado evidentemente con tragedia, ¿no? Con algunos miembros de la familia, ¿no? Y después hay un tipo que a mí me llama la atención, pero que también está dentro ya de las estadísticas, que es el llamado secuestro simulado o fraudulento, ¿no? Que es el que la persona pues organiza o ofrece su propio secuestro, ¿no? En este caso, pues se puede ver algún caso mejor de hijas enfrentadas a los padres que intentan buscar o el pago de ese rescate para iniciar una vida mejor con una pareja que tengan, etcétera. Entonces, también hemos visto algún tipo de casos y está eso, bueno, bastante, eso, algunos países, por ejemplo, de Sudamérica, son tipos bastante comunes, ¿no? Entonces, esa sería la tipología un poco estándar. Ahora que después, si quieres, pues vamos a añadir un par de ellos que también digamos, han aparecido en tiempos más recientes, ¿no? Porque es verdad que todo este tipo de casos pues se llevan produciendo desde hace muchísimas décadas, ¿no? Pero quizá hay un par de ellos que son un poquito más novedosos, ¿no? Y esos novedosos son. Pues mira, uno es el llamado secuestro express, eh, que es por el típico caso mejor que hay una privación de libertad momentánea para a lo mejor robar algo, un dinero en un cajero y después soltar a la persona, ¿no? Es un tipo de secuestro, digamos, de resolución rápida porque lo que necesita una ganancia dineraria. En este caso, pues, hay muchos casos a lo mejor de temas de adicción a las drogas
o cosas así, ¿no? También se puso muy de moda, si lo recuerdas, este tipo de secuestro en Argentina, que recordaba gente un poco incluso cercana del fútbol, cuando tenía que desplazarse allí, pues iba un poco sobre aviso con el tema de aquí de Policía de España, que tuvieran cuidado porque hubo momentos en que había delincuentes que a lo mejor buscaban pues, el robo de un coche para después poder venderlo, etcétera, pero que incluso después, por una joya importante o un reloj, tipo de cosas, pues se llegaban a cometer estos secuestros express que evidentemente hablamos siempre en general, pues tiene una resolución positiva porque al final pues, el bien material pues, pues bueno, se pierde y tal, pero bueno, sí es verdad que el trauma un poco que vive la persona, pues ahí queda, ¿no? Pero sí que es verdad que siempre es preferible, ¿no? A un final trágico, ¿no? Y después, otro tipo que también he visto yo algún caso últimamente, es lo que se llama el secuestro virtual. Es decir, no existe el rapto, pero se hace creer a la persona a la que se quiere obtener ese ilícito económico, ese provecho económico, que se ha secuestrado. O sea, tenemos a tu hija secuestrada, tal. Tú no, en ese momento no puedes contactar, te meten ese miedo de no puedes contactar con la policía, no vayas a intentar comprobarlo, y a lo mejor pues, ha habido casos de pago de rescate, etcétera, que después realmente no había pasado, simplemente era que se conocía, porque en ese momento a lo mejor se conocía la costumbre o que por tema de redes sociales se había averiguado que la persona estaba fuera o que parecía que iba a estar fuera y tú no podías comprobar si estaba o no. Entonces, sí, tú sabes que esta gente, la delincuente, pues siempre está maquinando y dando puertas a nuevos tipos penales, nuevos tipos delictivos, ¿no? Y muchas veces van por delante de lo que incluso se puede pensar, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de secuestro virtual, pues también se ha puesto un poco de moda en los últimos tiempos, en los que incluso, fíjate, que había casos de un segundo secuestro o un secuestro real de la persona, ¿no? Para intentar hacer una cadena, que fíjate ya el daño también al tema familiar, ¿no? De que se prolongaba en el tiempo, ¿no? O sea, bueno, sí que es verdad que ha habido algún caso de este tipo y también lo recoge, ¿no? este informe. Pues estos son todos los tipos de secuestros. Hemos visto la definición para que la gente sepa que un secuestro pues, no tiene absolutamente nada que ver con una desaparición, lógicamente, ni tampoco con una desaparición forzada, que eso lo hablamos en el primer programa. Y hemos hablado de los tipos de secuestros, todo en base a la UNODC, así se pronunciaría, este organismo de las Naciones Unidas contra los delitos de droga y crimen organizado. Vamos ahora, Rafa, nos va a traer algunos de los casos más sonados a nivel mundial y de distintas épocas, aunque son la mayoría muy recientes. Sí, yo por ejemplo, un caso y también un poco insisto en eso, ¿no? Lo de, entre comillas, el final con el regreso de la persona, digamos, no sé si Que no sano, se pierde la vida, pero por lo menos salvo, ¿no? Es decir, de que claro. la persona pues vuelve, ¿no? Entonces, un caso yo creo que creo que nos impactó a todos fue el caso de Natasha Campus, ¿no? En Austria, que, bueno, fue secuestrada por Wolfgang Pricobry, ¿no? Cuando tenía ella 10 años, el 2 de marzo de 1998. Y fíjate, esos padres, cuando la hija pues se le pierde la pista, pasan 8 largos años. ¿Qué piensas? Lo natural. Bueno, pues que evidentemente la arrastraron y la mataron en algún tiempo, en algún sitio, la enterraron y nunca más sabremos de ella, ¿no? Fíjate que hay muchos casos, ¿no? En España que tiene esa sensación de que quizás nunca se sepan, ¿no? Bueno, pues no. Natasha Campus estaba viva, consiguió escaparse en un descuido de su secuestrador el 23 de agosto de 2006 y 8 años después regresó para contar su historia, ¿no? Es verdad que es un caso muy llamativo porque en comparación, por ejemplo, con otro que traemos después, eh, no hubo una explotación sexual, digamos, muy clara, ¿no? Muy violenta, ¿no? Ahí hubo una especie de, de trato en la que no sé si él quería ser un pseudo padre para ella, de darle ciertos, le fue dando ciertas libertades, etcétera. Pero claro, dentro de que evidentemente en un cautiverio en el que durante mucho tiempo pues, también estuvo atada, etcétera. Pero bueno, el caso es que a los investigadores les sorprendía pues, cómo tenía ese vocabulario, cómo era de educada la Natasha,
y era porque ya había recibido por cierta educación durante esos años, ¿no? Es verdad que es un caso muy llamativo, hay un caso que ella también contó en un libro, que creo que se llama 3096 días, ¿no? Que creo que es lo que ella calculó que había estado secuestrada. Y bueno, es un caso que al final pues, tuvo esa resolución positiva y a lo mejor pues, es un pequeña llama de esperanza de que casos en los que parecen que lo normal es que a lo mejor pues, hubiera un crimen y tal, pues a lo mejor lo que hubo fue un secuestro y quién sabe si la persona pues sigue viva, ¿no? En algún sitio y algún día pues puede volver con su familia, ¿no? Hay una película precisamente alemana que se titula 3096 o 3096 de 2013. Película alemana sobre este asunto que no tiene nada que ver con los dos siguientes, Claro, porque en este no había una intención sexual detrás del secuestro, pero lo que viene ahora es complicado. claro, por ejemplo, el famoso secuestro de Cleveland, ¿no? Eh, que bueno, lo vivieron Gina Linda Jesús, Amanda Maribel y Michelle Knight, con Ariel Castro, el puertorriqueño, ese auténtico, bueno, criminal. Bueno, pues fíjate que la secuestró en años consecutivos, y eso también es una cosa no muy normal, porque evidentemente más te arriesgas, más difícil es de controlar a la víctima cuando la tienen en cautiverio, en fin, por más que sean niñas, ¿no? Entonces realmente te arriesgas a que al final pasara lo que pasó, ¿no? Que en algún momento pudieran escapar, ¿no? En este caso sí hubo una auténtica salvajada, ¿no? Fueron repetidamente violadas, torturadas, incluso una de las, Amanda Marie Berry, tuvo un hijo de los sucesivos agresiones sexuales, pero bueno, consiguieron escapar, ¿no? Consiguieron escapar en 2013. Después es verdad que muchas veces estos tipos de criminales, por ejemplo, el caso anterior de Natasha Campus, el criminal realmente no pagó, porque se suicidó, se tiró a las vías del tren y tampoco lo pagó penalmente, ¿no? Y en este caso creo que Ariel Castro también creo que apareció ahorcado en su celda con una sábana, por lo cual creo que tampoco realmente lo terminó de cumplir su pena, ¿no? Verdad que es un caso tremendo, pero que digo, el mensaje positivo que puede haber dentro de la barbaridad es que puede haber casos en los que se recuperan a las víctimas con vida, que después les costará evidentemente una enormidad rehacer su propia existencia y tal, pero bueno, lo pueden contar, ¿no? Entonces es verdad que son situaciones muy duras, pero bueno, con ese final te comienza también sobre todo para la familia, ¿no? Pensando en su familia, pues algo más positivo, ¿no? En otros casos. Y el siguiente caso, si este que acaba de contar del secuestro de Cleveland fue tremendo, el siguiente ya es terrible y además este yo creo que lo tiene que conocer absolutamente todo el mundo. Claro, aquí fíjate que el secuestro que se realiza no es contra, digamos, personas desconocidas o víctimas que se eligen en la calle, sino que es contra la propia hija, ¿no? Es un caso tremendo, ¿no? El de Joseph Fritzl, ¿no? El monstruo de Amstetten, curiosamente también en Austria, no sé si allí en Austria hay cierta tendencia a este tipo de monstruos, pero bueno, fíjate que fue un caso terrible, ¿no? Porque a su hija Elizabeth la tuvo 24 años privada de libertad, tuvo varios hijos con ella, eh, y realmente la policía pues lo pudo descubrir, es verdad que algunos días, joder, después de 24 años, ¿no? Pero bueno, es otro caso de final en el que a la persona se la pudo rescatar, ¿no? Evidentemente, pues fue un tremendo infierno. Y fíjate que este caso lo tenemos todo en mente como que parecía irrepetible. Y te he traído el de un caso de la francesa Lydia Goulart, que estuvo incluso más tiempo, también por su padre, y fueron 30 años prácticamente, del año 71 al 2001, al 99, etcétera. 99. Eh, sí, casi 30 años. Y bueno, es verdad que aquí fue una situación tremenda porque incluso fíjate, el propio padre la llegaba a rociar con ácido clorhídrico, no le dio ningún tipo de educación, a diferencia de lo que un poco tuvo Natasha Campos. Y bueno, un caso tremendo, ¿no? Porque fíjate que si ya es terrible hacérselo a cualquier persona, pues imagínate hacérselo a sangre de tu sangre. Lidia Goulart, que tampoco, según me anotaba en los apuntes, aprendió a leer ni a escribir por culpa de su padre barra secuestrador. Su historia se cuenta
en el libro El silencio de los otros, escrito por ella, que no sé si ella participaría en la escritura o sería la que narrara para que el periodista y escritor Jean-Michel Cadavec lo hiciera, ¿no? En definitiva, el libro tiene autoría compartida entre la propia Lidia Gulardo y Jean-Michel Caradec. Estos son los casos más sonados del planeta y yo creo que nos va a dar tiempo de revisar algunos de los casos españoles más interesantes. Y de entre los delitos patrios, de los que vamos a hablar ahora, de los muchos que hay, Rafa ha elegido tres casos, a cada cual más complejo. Dos tienen un final trágico y me voy a permitir decir que el tercero, a pesar de tener ese desenlace feliz, entre comillas, porque la víctima sobrevivió, pues no fue muy favorable posteriormente. Ya Rafa dirá por qué. El primero va relacionado con terrorismo y no vamos a hablar de ETA. Sí, bueno, he traído un caso que fue muy famoso también en su época y que realmente al final ha quedado ahí también como con muchas incógnitas y muchas dudas, ¿no? Está claro que en España pues el terrorismo etarra se ha llevado siempre la, el mayor tratamiento, vienen de las cifras fueron terribles, ¿no? Y hay nombres, ¿no? De personas que estuvieron secuestradas por ETA que han quedado en la memoria de todos, ¿no? Los empresarios Emiliano Revilla, Julio Iglesias Zamora, Colme del Clor, funcionarios prisioneros Antonio Ortega Lara, en fin, que son casos que están ahí, ¿no? Y son muy conocidos. Pero bueno, por traer también posible algo diferente, hemos traído el secuestro de otro grupo terrorista, eran los grapos, ¿no? Los grupos revolucionarios antifascistas, 1 de octubre, que, que en 1995 secuestraron a un empresario, Publio Cordón, eh, bueno, en principio con la misma intención de esa extorsión, ¿no? Sacar un deseo económico para prolongar sus acciones criminales, ¿no? Pero la realidad es que Julio Cordón nunca apareció. Al final la investigación, porque hubo un juicio, etcétera, pues quedó en que falleció durante su cautiverio, ¿no? Fernando Silva, era el jefe de comando de los Grapos y después sería condenado por este suceso, pues explicó como que intentó escapar, se cayó por el balcón donde estaba cautivo en el Mont Ventoux, en Francia, pero después la realidad es que en la zona donde él indicó no apareció nunca el cuerpo de Publio Cordón, ¿no? Eh, Después es verdad que se reconoció a la familia, ¿no? Porque después de tanto tiempo y si los propios secuestradores dijeron que no estaba con vida, pues, pues ya se declaró un fallecimiento, ¿no? Pero es verdad que nunca, o no se ha sabido exactamente qué fue lo que pasó con Publio Cordón, no caso, este caso, fue un secuestro pues, que no tuvo ese final feliz. Ese matiz que ha dicho Rafa de que hemos elegido este secuestro no porque no queramos hablar de ETA, sino porque al fin y al cabo de ETA se ha escrito y hecho muchísimo y bueno, a veces pasan desapercibido cuando han transcurrido ya los años otros sucesos como este de Publio Cordón, que en su época fue también muy importante. Nos vamos a un caso que tuvo desenlace feliz, pero Sí, bueno, este caso también coincidió también desde que toda la década de los 90, ¿no? Fueron años que yo creo que hubo casos que, no sé si también es que a lo mejor el tratamiento mediático era mayor que ahora, por cierto, también la asistencia de ciertos programas o lo que fuera, pero el caso que son casos que han quedado en la memoria, ¿no? En el diario colectivo, ¿no? No sé si la gente se acuerda de la farmacéutica Dolor, María Ángel Feliu Bassols, que, bueno, ella pertenecía a una familia adinerada, de una empresa farmacéutica importante, ¿no? Y que en realidad ha sido el secuestro más largo sufrido por una persona sin que estuviera ligado a un móvil terrorista, ¿no? Este caso, un grupo yo leía, ¿no? De Boris Palos Apuntes, ¿no? De 5 descerebrados, pues incluidos, ojo, 2 policías, que fíjate, 2 miembros de la fuerza del orden. En estos casos, pues siempre, pues, que no pues, está enganchado a las drogas, pues tienen problemas económicos, en fin, busca una salida fácil.
Y el caso es que tuvieron a María Ángel Feliu 492 días secuestrada, y al final se llegó a decir que es que eran tan chapuceros que no sabían cómo resolverlo, ¿no? Hubo un caso, fíjate que pasa ese tipo de cosas que no nos queremos reír, ¿no? Pero que nos causa un poco hilaridad, ¿no? Y en este caso creo que entre comillas nos podemos reír porque al final al final el principal fue que tuvo un final feliz y María Ángel pues volvió con su familia, ¿no? Pero una cosa, creo que hubo dos intentos de pago de rescate que no se presentaron, los dos cabecillas se pelearon entre ellos y al final a María Ángel se la encuentra porque el carcelero pues dijo, no sé si tuvo un de buen corazón y dice, voy a liberarla porque esto no puede prolongarse más, ¿no? Y bueno, fíjate que fueron casi 500 días, eh, y en una historia que después pues, tuvo un poco unos trasfondos un poco tristes, porque se le llegó a hablar de que había habido un autosecuestro, porque la investigación policial pues también es verdad que dijo mucho que la SEA en este caso, igual que en otros casos pues elogiamos la actuación policial, en este caso yo creo que la policía terminó desconcertada y no hizo una buena labor en este caso. Y bueno, una situación un poco extraña, en el que incluso pues, se llegó a criticar por las imágenes cuando ella vuelve de si había estado realmente secuestrada. En fin, se dudó un poco de ese papel de la propia víctima, ¿no? Y es verdad que fue un caso muy llamativo, en realidad, te digo, bastante chapucero, que también hay algún, y menos que habrá alguna referencia que cara haga, que también hay casos que, o sea, publicaciones, etcétera, que se pueden ampliar, pero bueno, sí que es verdad que fíjate que fue el caso, fue casi 500 días, ¿no? De cautiverio. Ella hablaba que entre serpientes, ratas, insectos, etcétera, en un pequeño zulo, eh, y que, bueno, la idea era, bueno, conseguir un rescate pronto y con un deseo económico, pero fíjate, 500 días y que al final pues no sabían qué hacer con la persona. Ese era el pero, ¿no? Lo que ha contado Rafa, que cuando es liberada, encima la opinión pública, o se genera una corriente de opinión pública que lleva a criticar a la víctima, ¿no? A decir que se ha autosecuestrado, etcétera, ¿no? Me hace mucha gracia esto que pone al final de los apuntes, que podría ser la clásica película de los hermanos Cohen sobre unos delincuentes cretinos, pero ocurrió en Olot. Pues mira, me ha venido a la cabeza Fargo. Fargo es una película donde, bueno, no cuento nada más. La película es famosísima. Es difícil que haya gente que no la haya visto, pero Fargo me ha recordado muchísimo esa descripción. Y ahora vamos con otro caso que este también fue terrible y que casi no podría considerarse secuestro por un motivo que va a contar ahora Rafa. Sí, bueno, hay el caso también de que también fíjate en ese año 92, ¿no? Que hubo tanto, 92-93, muchos casos de desapariciones de muchas jóvenes en España. Y bueno, es el famoso caso de Anabel Segura, ¿no? Que claro, todos lo vivimos como un secuestro, porque bueno, era una joven madrileña que la secuestran en La Moraleja cuando sale a hacer footing. Sus padres, bueno, eran evidentemente pues, personas adineradas y tal. Y claro, se vive como un secuestro. eh, Durante todo el caso hay incluso la emisión de una cinta, en la que incluso dice que la familia reconoce como verdadera la voz de Annabelle, pero en realidad no, o sea, no existió ese tal secuestro un poco como tal prolongado en el tiempo, porque muy pocas horas después de haberlo arrestado los dos implicados, ¿no? Emilio Muñoz Guadix y Cándido Ortiz, pues bueno, pues en un intento de escapar hay una nave abandonada de Azulejos y tal, en Numancia de la Sagra, en Toledo, pues la terminaron con su vida, ¿no? Y la dejaron su cadáver en la escombrera. Y claro, fíjate que eran dos personas sin antecedentes penales, pero fíjate la crueldad de, una vez que ahí sí va, intentar mantener el objetivo de cobrar el secuestro, ¿no? Eh, Ahí es curioso porque al final se empieza a localizar porque al dejar esa cinta a los secuestradores, pues se ponen, se hacen públicas, en el caso de quién sabe dónde, que lo hemos comentado alguna otra vez, poner esa cinta, buscando qué edad, y por algunas palabras, por cierto acento, se va estrechando el cerco de que pueden ser personas de Toledo, etc. Este caso me recordaba el caso de una bomber, ¿no?
que tuvo esa relación con la lingüística forense, que no existía como tal disciplina, casi no ha tenido después otra aplicación, pero que de cierta manera se consiguió resolver por esos matices. eh, y al final pues consiguieron detener a los responsables y la voz era la voz de una de la esposa de uno de ellos que se había hecho pasar por Anabel. Fíjate que la familia, quizá en ese ánimo de creer que estaba viva y tal, pues la dio como que era verdad, ¿no? Y no, ya por desgracia estaba fallecida, ¿no? Entonces, es verdad que fue un secuestro muy mediático. Fíjate también que estuvo ahí la figura de Rafael Escuredo como portavoz de la familia, un hombre que había sido presidente de la Junta de Andalucía. Entonces, bueno, fue un secuestro con mucho, digamos, eso, a nivel mediático, pero que en realidad, pues, por desgracia, había tenido un final trágico, pues, no sé si al día siguiente prácticamente del secuestro, ¿no? De Anabel. El secuestro de Annabel, así se llama la película de 2009 que pertenece a la tercera etapa de la huella del crimen. Eh, ya sí llegamos al final. La verdad es que los casos españoles han sido fatídicos todos, porque aunque en los casos anteriores ha habido brutalidades como la de Joseph Fritz, el monstruo de Amstetten, bueno, pues aquí ha habido muerte y suplicio para la víctima superviviente que fue la farmacéutica Dolot. Rafa, la próxima semana creo que seguimos apartados de los delitos de sangre, aunque pueda haberlos como ha sucedido hoy, a consecuencia de... Sí, creo que nos vamos a meter también en el mundo de los robos, ¿no? Antes hablamos esa palabra del AMPA, ¿no? Y yo creo que es verdad que es un mundo también que también genera, con matices, ¿no? Cierta, entre comillas, fascinación, ¿no? Porque a veces, pues es verdad que, como tú dices, hay veces que hay víctimas de por medio, pero a veces, pues no son, digamos, grandes operaciones de temas de robos de todo tipo, de bienes materiales, de joyas, de cuadros, etcétera. Yo creo que vamos a hacer un repaso, ¿no? De algunas situaciones curiosas en ese mundillo. Y ya te avanzo que posiblemente ya en el siguiente programa vamos a volver a casos de crímenes, pero muy cerquita. Vamos a empezar a tocar casos que nos han tocado muy de cerca a los cordobeses y que, bueno, también tenemos nuestra particular crónica negra y que, bueno, repasaremos y dejaremos algunos apuntes, ¿no? sobre casos que han estado aquí, que hemos vivido aquí en nuestra capital y provincia. Pues dicho queda, Rafa. Muchísimas gracias como siempre. Gracias a ti, Rafa. Un Nada, abrazo. un abrazo.